Entonces, ¿qué ocurre? Que los grandes balances de los bancos están sufriendo el peor bear market en bonos, mercado bajista, desde la fundación de Estados Unidos como país. O sea, que no es una cosa con un precedente claro. ¿Okay? Entonces, los bancos están en una situación tremenda en sus balance sheets, ¿okay? Están altamente insolventes. Trump es como que tuviera una mirada muy anacrónica, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no hay como una especie de esquizofrenia en su plan o hay algo irresuelto? Porque por un lado él quiere un dólar fuerte y quiere obligar a punta de pistola a que se siga utilizando el dólar como reserva, que es una realidad. De hecho, más del 65% de la reserva del mundo, más del 60% de las transacciones del comercio internacional todavía se hacen en dólares. Pero bueno, él quiere forzar esto por las malas, pero al mismo tiempo quiere devaluar. ¿Qué va a pasar con toda la deuda europea? Con el mercado de bonos, que también sabemos que va muy ligado a la demografía, tienen un declive importante demográfico, entonces no hay cómo pagar, sobre todo países como Italia. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Van a hacer un jubileo de esto? ¿Cómo lo van a reemplazar? No tiene generación de reemplazo. Esto es algo así como eliminar a los testigos incómodos, ¿no? Porque cuando tú no puedes resolver el sistema nefasto que creaste, mejor matamos a la gente. Porque van a ser, o sea, si no van a levantarse masivamente contra nosotros, ¿no? Hablando en plano de la élite de ingenieros sociales que creó esto. Tú mantienes incólume tu posición de que Bitcoin se disparará y pronto. ¿Por qué? Y es una alternativa obviamente monetaria de dinero duro, similar al oro, podríamos darle esa connotación. Desde el punto de vista de los gobiernos adoptando esto, yo soy un crítico feroz de esto, digo, los gobiernos no tienen por qué estar haciendo nada con esto porque realmente se inventó para que la gente no tuviera que usar su sistema. ¿Ok? Ese es el primer punto. Lo que pasa es que los gobiernos se dieron cuenta, y ahí viene un debate muy gracioso, de que es que no lo han prohibido porque técnicamente no es posible, lo cual es cierto. Y hay un debate. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Correcto. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Muy buenos días, amigos. En el día de hoy, central para la geoeconomía, para la economía mundial, les traigo una voz sumamente interesante que es de aquellas que creo que claramente deben ser escuchadas en español sobre estos temas, junto, no sé, a Lorenzo Ramírez, Nicolás Martínez Laje, nuestro amigo Gabriel, del Economista youtuber. Bueno, hoy por primera vez en Los Liberales tenemos a David Battaglia, analista de mercados financieros. Él mismo tiene un canal de YouTube con más de 180.000 suscriptores que desde ya les recomiendo y mucho. Y David, ante todo, gracias. Y lo primero que quiero preguntarte es, hoy se anuncian desde la Casa Blanca una ola feroz sin precedentes de aranceles contra troche y moche, como se dice en el Río de la Plata, a diestra y a siniestra, muchísimo ruido para la economía mundial. ¿Qué crees tú que pasará a partir de ahora? Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por la invitación. Verdaderamente un placer estar acá. Y bueno, vamos a intentar brindar luz al respecto a lo que está pasando porque estos mercados confunden mucho a la gente. Y a lo mejor hay personas que piensan que esto no les afecta directamente, sino que tiene que ver con la economía financiera. Entonces, estamos en un año bastante interesante, precisamente porque Trump está causando todo este revuelo. A mí, bueno, hay varias lecturas que me gustan ver porque principalmente lo que están descontando los grandes bancos de inversión y otras personas que comentan es el impacto inflacionario de este tipo de medidas. Aunque hay mucha incertidumbre porque no sabemos efectivamente si va a aplicar un arancel universal, si va a ser específico a algunos países. Sabemos que se ha centrado posiblemente con un 20% para China, México y Canadá. Entonces, hasta que no tengamos el anuncio definitivo, es difícil hacer una predicción. Sin embargo, hay cosas que podemos entender de esto. Y el primer punto sería que va a tener un impacto importante en las cadenas de suministro mundiales, sobre todo porque Trump quiere de alguna manera repatriar la manufactura que ha perdido Estados Unidos a cambio de la dolarización que hay. Entonces, yo siempre le digo a la gente, no puedes tener lo mejor de ambos mundos. Si exportas dólares, no puedes exportar manufactura. Y ese ha sido el orden económico que hemos tenido desde hace mucho tiempo ya. Y Trump está con ese, digamos, una forma de populismo, de decir América primero, de que hemos sido las víctimas, cosa que me parece muy graciosa, porque como tú exportando dólares sin costo te puedes llamar la víctima y te has llenado de todos los productos y mercancías del mundo básicamente a coste cero, ¿no?
Entonces, bueno, esa es la situación que hay. Pero como les digo, este mercado se está comportando con un temor o una reacción inflacionaria principalmente y de disrupción de las cadenas de suministro. También la incertidumbre de cómo van a reaccionar los demás países. Yo tengo la respuesta a esto. Ya lo vimos con la crisis que vivió ya en el primer mandato de Trump con China, digamos, la primera guerra arancelaria. China lo que optó fue por devaluar la moneda para compensar, ¿okay?, el efecto de los aranceles de Trump. Y el otro problema que tuvo Trump en esa época es que realmente no cambió de manera subyacente los problemas de endeudamiento que tenía Estados Unidos, que una de las cosas que él dice es que con este ingreso van a reducir los déficits y van a hacer un montón de cosas que al final del día, cuando entiendes la situación de endeudamiento global, sabes que realmente no le va a hacer mella. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Para mí es pan y circo, es como siempre digo, mira aquí, pero no mires acá, como hacen los magos de circo, digamos. Entonces, realmente yo descarto a corto plazo, digamos, un impacto tremendo de estos aranceles en los problemas de fondo de endeudamiento que hay, que es donde deberíamos de estar viendo. La data dura que deberíamos de estar viendo es otra, y esto es un show para la televisión y las redes sociales, sin duda. Entonces, David, lo primero que quiero preguntarte, yo te entendí perfecto y buena parte del público también cuando dices que Estados Unidos exporta dólares y nos los mete hasta en la sopa. Pero si hay alguien que no lo entiende, ¿en qué consiste ese privilegio? ¿Cómo le explicarías a una señora que nos está mirando que no sabe nada de economía? ¿En qué consiste el privilegio que le permite a Estados Unidos imponer el dólar en todo el planeta y financiarse casi limitadamente? Claro. Bueno, esto es un privilegio que empieza como salen victoriosos de la Segunda Guerra Mundial. En los acuerdos de Bretton Woods se acordó que, bueno, la moneda del ganador de estas guerras sería Estados Unidos, ¿no? A cambio, bueno, le dio algunos beneficios a Europa, como diferentes planes para reconstruirla, y desde entonces, bueno, ese fue el estándar que imperó en el mundo, y ese básicamente sería el privilegio de por qué ellos pueden exportar dólares. ¿Qué significa esto? En efectos prácticos, que como se perdió el ancla del oro, porque ellos hicieron un default al oro, digamos, y pagaron su deuda en oro, el sistema solo se basa en deuda, la cual también está respaldada por el cobro futuro de impuestos, que es un tema bastante que los liberales manejan muchísimo, pero esencialmente es eso. Entonces tienes el privilegio exorbitado de endeudarte, ¿ok? Para básicamente sin costo, porque imprimir dinero, como te digo, es tomar dinero del futuro respaldado en el trabajo de otros, para satisfacer las necesidades de liquidez en el comercio internacional, de banca, de financiación, y esto le otorga obviamente a Estados Unidos la capacidad de crear moneda al no tener un ancla sin límite, sin el problema que tendrían, por ejemplo, países como Argentina o otros, que su moneda inmediatamente empieza a depreciarse muy rápido. No que el dólar no lo haga, lo hace en una medida mucho más lenta porque tiene una demanda internacional importante, y esto ayuda, por supuesto, muchísimo al tío Sam a mantener este status quo, ¿no? Entonces, básicamente eso, exportar dólares significa inundar el mundo de tu moneda, porque fuiste el ganador de estas guerras y porque el sistema mundial se estructuró, el sistema financiero euro-dólar, que es un sistema bastante grande, que, bueno, requiere la participación de muchos miembros, entre ellos Japón, sitio importante, se estructura para satisfacer un sistema eficiente de pagos, de estabilidad, y es lo que nos lleva básicamente a la era de globalización actual en la que estamos, ¿no? Entonces, este ha sido más o menos el orden en el que ha funcionado este sistema, y como repito, le da a Estados Unidos esa capacidad de endeudarse sin el problema inflacionario, digamos, que tienen otros países que se tienen que endeudar en dólares, pero ellos no imprimen dólares. Entonces es el gran problema del resto del mundo, ¿no? Entonces básicamente es eso lo que significa. Y todo esto, de alguna manera, es un sistema que premia la irresponsabilidad fiscal y un constante déficit, digamos, que se gasta más de lo que se ingresa en Estados Unidos, administración tras administración. Trump no ha sido para nada la excepción, o sea, en su primer gobierno una emisión absolutamente extraordinaria por la cuestión del COVID, luego lo continúa Biden. Todo indica que eso no va a cambiar. Yo me pregunto, ¿Estados Unidos de alguna forma no te parece como que se ha dormido en los laureles? ¿Ha perdido competitividad también? Porque, bueno, al tener este privilegio tampoco había tanto incentivo. Ya no es la gran potencia industrial del mundo, claramente no lo es. O sea, China está adelante. En muchos sectores también lo pueden estar países aliados, ¿no? Como Japón, hasta cierto punto, Corea del Sur, sudeste asiático. Trump es como que tuviera una mirada muy anacrónica, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no hay como una especie de esquizofrenia en su plan o hay algo irresuelto? Porque por un lado él quiere un dólar fuerte y quiere obligar a punta de pistola a que se siga utilizando el dólar como reserva,
que es una realidad. De hecho, más del 65% de la reserva del mundo, más del 60% de las transacciones del comercio internacional todavía se hacen en dólares. Pero bueno, él quiere forzar esto por las malas, pero al mismo tiempo quiere devaluar. O sea, al estilo peronista, quiere que el dólar valga menos dentro de Estados Unidos para que se fomente el consumo interno y demás, ¿no? Entonces es como, ¿cómo logras las dos cosas? ¿Cómo sostienes el dólar fuerte a nivel mundial, pero al mismo tiempo devalúas? ¿Cómo lo lograría? No parece que pueda lograr ambas. Claro. El gran problema aquí, como lo mencionas tú, es que hay un elemento que no se menciona, como lo digo, en la data, y es, ahorita, en un par de meses, hay un vencimiento importante de deuda americana de 9 trillones. Y antes del 2028 tenemos 20 trillones que tienen que refinanciarse, es decir, casi 30 trillones de dólares. ¿Okay? Para que se entienda, es una cantidad de dinero que si pusiéramos, digamos, un pago de $100,000 por segundo para pagar esto y se quedara donde está, potencialmente tardaríamos décadas, hasta 70, 80 años en pagar esto, a una tasa de $100,000 por segundo. O sea, para que se entienda la magnitud, porque Por segundo. Sí, por segundo. O sea, las cifras como trillones no se entienden en la mente humana fácilmente. ¿Okay? Entonces, ese es el nivel del que estamos hablando. ¿Qué ocurre? Desde que tenemos el 2020, digamos, empieza la ola inflacionaria importante que ha tenido Estados Unidos por los cierres y todo lo que pasó. La Fed sube los tipos de interés. Hasta este año, básicamente, mucha de la deuda tomada en esa época estaba con un tipo de interés al 0%. Ahora toca refinanciar esta deuda con este vencimiento y tiene aparejado, podríamos decir, un promedio de más de 3.9% de interés. Y ese es el gran problema, que el mercado de bonos sigue vendiendo bonos y esto sube la presión del tipo de interés. Entonces, en esa dinámica entras en una espiral de deuda que ya podemos profundizar. Pero antes de llegar ahí, lo que está tratando de hacer Trump para mí es, él tiene la peor mano en la partida de póker, pero entonces lo obliga a blufear más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que obliga a los inversores, al causarle miedo, a refugiarse en el activo más seguro históricamente, que deberían de ser los treasuries o la deuda americana. Esto le bajaría tremendamente el tipo de interés a la deuda americana, permitiendo refinanciar esto. También tenemos la negativa de Jerome Powell manteniendo un programa de endurecimiento cuantitativo que se llama QT, que ha estado también metiendo presión de venta de estos títulos, ¿okay? En el mercado. Ya detuvieron ese programa en un 95%, un anuncio que apenas tendrá un par de semanas. Entonces ya La empiezas a ver... Reserva Federal, ¿verdad? El Banco Sí, Central de claro, Estados Unidos. exactamente. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que ellos necesitan desesperadamente encontrar financiación para esa deuda, porque si no, tienen que acudir al comprador de último recurso, que siempre termina siendo el Banco Central. De todas maneras, yo le aviso a la gente que eso siempre ocurre en un sistema fiat. ¿Por qué? Porque está por diseño malintencionado, está planteado de una manera en que no se puede equilibrar, digamos. Siempre va a requerir la constante creación de deuda. No es un sistema que pueda funcionar en deflación, por ejemplo, ¿ok? Porque el peso de las deudas se traga la economía. Entonces siempre requieres la expansión monetaria. Entonces esto viene como en forma de ciclos. Estos ciclos tienen shocks externos, que yo siempre le explico a la gente que puede haber sido el COVID, puede haber sido ahora esta guerra arancelaria, puede ser la guerra con Ucrania, pero siempre hay una excusa para que este sistema pueda continuar con esa expansión del dinero. Entonces, nos trae problemas, nos trae expansión del dinero del suministro M2, nos trae expansión del CPI o de los precios, y hay varios tipos de inflación en esa categoría, ¿no? Entonces, lo que vemos normalmente es que los activos financieros se inflan en este tipo de situaciones, dejando cada vez más pobre a la clase trabajadora que depende de ingresos, depende de la economía real, y ahí es donde se abre esa brecha, digamos, ¿no? Y ese ha sido el negocio de toda esta maquinaria desde que se instauró. Estamos básicamente en 100 años ya de experimento monetario fiat, eso nos lleva a una etapa tardía en un ciclo de deuda, una gran burbuja, y por eso cuando históricamente vemos este tipo de situaciones, empiezan las tensiones entre los países. Entonces uno no puede como conectar por qué está pasando esto, porque es como una mano invisible. Tú solamente sientes sus efectos, pero no la ves directamente. Entonces, en el mundo entero tenemos una situación de deuda global de 300 trillones de dólares que ya no se puede manejar. Eso crea una situación de inestabilidad política, geopolítica, y empiezan estas medidas extrañas que pueden llevar a guerras, conflictos,
pandemias, históricamente siempre se ha visto, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que se encuentra Estados Unidos. Tienen que conseguir un financiamiento a muy corto plazo de 9 trillones y tratar de que ese interés sea lo más bajo posible. Igual parece también como si estuvieran, dicen que cuando la única herramienta que tienes es el martillo, todo se parece a un clavo de repente, ¿no? Sí. A Trump lo eligen la mayoría de los que lo votaron fuera de su base de leales, o sea, quienes lo llevaron a ganar la elección, con el mandato claro de bajar la inflación. Sí. Ahora que entran en vigor estos aranceles, los automóviles importados cuestan 25% más, por ejemplo, en los Estados Unidos. La gente va a tener que pagar automóviles más caros, en resumen, porque los nacionales ya eran más caros, por algo compraba importados o no eran los que querían, y así con todo, o sea, a partir de que esto se generaliza con todo tipo de productos, la presión es al alza. Por otro lado, mientras deporta gente, está expulsando mano de obra. Al expulsar mano de obra significa que va a haber que pagar salarios más altos también, porque ahí va a haber más demanda de empleo y menor oferta, o sea, se reduce artificialmente la oferta de empleo. Son dos fuerzas que presionan un aumento generalizado de los precios en Estados Unidos. Tú agregas, esto ya pasó, vimos esta película en su primer mandato, quizás ahora sea más grave aún. ¿Cómo contestó China? Devaluando. Entonces, si devalúa China, ya estamos hablando de una guerra de divisas, todo el mundo va a devaluar probablemente, la gran mayoría de estos países que están respaldados en dólares no les queda otra. Así que directamente ese problema de inflación parecería extenderse por el mundo. Por eso, por ejemplo, ahora tenemos el oro en máximos. Por supuesto. Ahora, yo aquí hago, porque es una cuestión de timings, digamos, no es exactamente, yo espero una segunda ola inflacionaria tipo pandemia, pero primero espero, lo que le he comentado a mis seguidores, un crash deflacionista, un pánico deflacionista. Primero, ¿por qué? Porque empieza como una crisis de colateral en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque lo que la gente no entiende es que si leyeran los contratos de las cuentas de banco cuando las abres, pero nadie lo hace, o los términos y condiciones, muchas cosas de la regulación que se pone a partir de 2008 en el sistema bancario por la crisis, es que básicamente los estados obligaron a los bancos a tener grandes reservas de deuda pública. ¿Por qué? Porque en teoría este activo no te puede defaultear. O sea, no puede haber una crisis de que el gobierno no pague. Siempre te van a pagar, así sea con inflación, pero te pagan. Entonces, la manera de garantizar la liquidez en el sistema era esa. ¿Qué pasa? Que cuando se financian todos estos cambios, empieza la banca a tomar su dinero y convertirlo en deuda pública, se hizo un tipo de interés muy bajo, casi el 0%. Lo cual, si entendemos el mecanismo de la deuda, es si tú compras un bono, normalmente suprimes el tipo de interés y sube su precio. Es un mecanismo compensatorio. Igual, lo cierto es al contrario. ¿Okay? Si sube el tipo de interés, su precio está cayendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los grandes balances de los bancos están sufriendo el peor bear market en bonos, mercado bajista, desde la fundación de Estados Unidos como país. O sea, que no es una cosa con un precedente claro. ¿Okay? Entonces, los bancos están en una situación tremenda en sus balance sheets, ¿okay? Están altamente insolventes. Por eso es que en 2023, cuando empieza la crisis bancaria, la Fed inmediatamente abrió un programa, una ventanilla de descuento que se llamaba, bueno, llamaban de descuento BTFP, por sus siglas en inglés, que permitía cambiar estos títulos a los bancos con problemas a valor de cara, sin importar el valor de mercado. Con lo cual, si lo entiendes, puedes saber que es una forma de inyectar liquidez, que no la quisieron llamar como la controvertida QE, pero fue una especie de QE temporal para llenar ese agujero. Y luego hay varias métricas del consumidor americano que me dicen a mí, sin importar el efecto de las tarifas. Primero, delinquencies o impago en tarjetas de crédito máximos históricos ya superando a 2008. Delinquencies en hipotecas. Más de 9 millones de personas están atrasados con sus pagos de hipoteca. Y luego el de los autos y reposesiones de vehículos que no han pagado también. Entonces el consumidor está agotado porque la tarjeta de crédito, que era su medio de subsistir, subió un montón con la subida de tipos más rápida en la historia que ha hecho la Reserva Federal, que fue la de 2022, llevando los tipos de interés de la tarjeta de crédito más o menos al 25-30%, que es por el lado que controla la Fed subiendo los tipos, la Fed Fund Rates, y por el otro lado el mercado con el bono de 10 años apaleando las hipotecas, mandándolas también a un costo absurdo, ¿no? O sea, se tomaron hipotecas a precio muy bajo, lo cual infla una burbuja de real estate, todo el mundo se mete en una casa, y ahora con el tipo de interés que tienen, más la tarjeta de crédito, y entiéndase que la tarjeta de crédito promedio en Estados Unidos tiene $10,000 de saldo deudor, y hay familias que pueden tener entre 10 y 15 tarjetas. Súmale a eso un tipo de interés de 25%. Entonces es una locura, súmale lo del auto, súmale el montón de cosas. Los costos por seguro también están subiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque la delincuencia ha subido, entonces las aseguradoras cobran más porque hay más robo de autos, hay más robo de cosas. Entonces es una economía que no es muy fuerte, como se podría decir. Entonces yo espero un gran impago en todo ese sector. Y luego está el elefante rosa en la habitación,
que es el real estate comercial, que desde 2020 murió. ¿Ok? Entonces, por los efectos de la pandemia, muchas empresas compraron edificios, iban a abrir oficinas, no sé qué, hicieron estas grandes inversiones en ciudades como San Francisco, Nueva York y otros lugares, donde edificios que pagaron 400 millones de dólares se remataron por 20 o 30. ¿Ok? Entonces, los impagos, ese tipo de impagos que no llega al balance de los bancos, va a generar, obviamente, en algún momento una especie de vacío en la inflación. ¿Ok? Y ese momento es lo que yo llamo un crash deflacionista, es un pánico, no es una tendencia secular, no es que la inflación va a empezar a caer estructuralmente, no, es un momento en concreto que obliga a la acción y la intervención de los bancos centrales, sobre todo de la Fed, que yo espero que lo haga, y tenga que rescatar estas entidades. Entonces es el ciclo típico en el que estamos atrapados desde 2008. Crisis, rescate, crisis, rescate. Entonces esa situación es lo que está en el corto plazo planteado. Y luego, a raíz de las consecuencias de dicho rescate, comienza una expansión del balance sheet o del balance de la Reserva Federal, que yo espero llegue muy grande. De hecho, ahorita está como en 6 trillones. Cuando empezamos en la pandemia estaba menos de 1 trillón y llegó a un pico de 8, casi 9. Yo espero que esta vez el balance sheet de la Fed crezca en la misma proporción, posiblemente pasemos de 50, 80 trillones porque es un rescate global de la deuda mundial. Y bueno, son estimaciones, hay quienes ponen más, hay quienes ponen menos. Entonces, esa situación es lo que trae ese crash deflacionista, que se va a ver más que todo en la volatilidad de activos financieros que reaccionan muy rápido, mientras la economía entra en una recesión más profunda. ¿Ok? A partir de ahí, el mercado rebota con la segunda ola de inflación que vendría y empieza a descontar un futuro donde se sale de la recesión. Recuerden que el mercado hoy día descuenta escenarios a 6 meses, a un año. ¿Ok? Entonces, esa es más o menos la configuración que estoy viendo que se va a formar, pero independientemente de que tú vayas a vender un auto 25% más caro, el consumidor no tiene crédito, no tiene para comprar. Entonces, aunque esté más caro, ¿quién lo va a comprar? Y ahí está el problema. Entonces, por eso digo que en el primer momento tienen que refinanciar esos 9 trillones y bajar el tipo de interés al consumidor de manera masiva, y solamente se puede lograr con un pánico de algún tipo, alguna situación que para mí siempre viene desde la banca por esa debilidad estructural que tienen, por estar llenos de bonos, ¿ok? Que han tenido, como te digo, el peor bear market en 200 años. Bueno, el peor bear market en 200 años es sinceramente un título fatídico para el cuadro. Ahora, ¿tú crees que de esto se sale otra vez repitiendo el ciclo? Porque me estás contando, por ejemplo, la cuestión esta del sobrecalentamiento de las hipotecas y el real estate, y digo, no aprendió nada la gente, no digo el gobierno siempre hará lo peor, de todo lo posible ley de Murphy, pero la gente no aprendió nada tampoco en estos 20 años, digo yo, ¿no? ¿Tú crees que la rueda sigue girando o aquí viene el momento del reinicio económico y de meter por las orejas las CBDC, las monedas digitales de los bancos centrales y el fin de la poca privacidad y libertad económica que le queda al ciudadano común? Sí, yo creo que este puede ser tal vez uno de los últimos ciclos que podamos ver esta estratagema, que la usen de nuevo. En cuanto al consumidor, mira, yo te voy a decir francamente, yo perdí mucho de la fe en la gente en 2020. Creo que la humanidad hizo pico en esa época espiritual, mental, cultural, y a partir de ahora hemos empezado una decadencia y una espiral hacia abajo, digamos, y siempre estamos jugando a escoger un salvador que venga, y siempre el sistema nos propone A o B. Fíjate que hoy día es tan dualista la opinión de la gente, ¿no? Todo está como que mejor, o sea, siempre son dos candidatos, siempre, o sea, parece como un juego que ya yo lo veo de un punto de vista muy arreglado, digamos, ¿no? Pero siempre escoges, en el mejor de los casos, el menor de los males, y siempre estás escogiendo el mal de alguna forma. Entonces, no veo que haya una solución por ahí. En cuanto al consumidor, tiene los días contados. Ya este año, por ejemplo, te pongo alguna noticia, está entrando el tema con fuerza de la robótica que usa IA en el mundo real. Es decir, ya no solamente es una conversación con ChatGPT, sino que la robótica puede entender el mundo con una especie de autonomía e inteligencia propia. Ya hay robots y plantas de este tipo autónomas trabajando en China que ni siquiera tienen luz dentro de la planta porque las máquinas no necesitan luz para ver, o sea, es una planta totalmente oscura y están ensamblando quién sabe qué cosa allí. No hay trabajadores humanos. Entonces, al consumidor le queda poco como, digamos, una fuerza económica, porque en el futuro creo que para sustituir este ciclo van a querer hacer un reset, como tú bien lo mencionas, donde yo sostengo la teoría personal de que vamos a una especie de hipercomunismo en el cual el Estado, mediante la robótica y el control del dinero, pues controla oferta y demanda, y no va a haber demanda por trabajo ni ideas de personas. Entonces, lo que creo que estas personas que estaban en el paradigma industrial y no logren reinventarse para lo que viene, van a quedar fuera.
¿ok? Entonces, para ello la solución será la CBDC, que ya los europeos están bastante avanzados en eso. Con renta Y, básica universal, ¿verdad? exacto, la renta básica universal, la CBDC, como una defendida manera de mantener. unánimemente por el Papa Francisco y los comunistas y Musk y los tecnócratas que rodean a Trump. O sea, claramente mal consenso. Y sí, y te van a querer vender la CBDC como algo muy conveniente. Yo siempre le digo a la gente, mira, es como pasó con el oro. ¿Por qué el oro fracasó como dinero en la economía? Porque le hacía falta una capa de crédito que le diera velocidad. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Bueno, vamos a respaldar estos papeles que son muy convenientes, fáciles de llevar, y los tenemos respaldados en oro. ¿Okay? Y el oro se queda en un sitio y no tienes por qué andar cargando esas barras tan pesadas y molestas. Entonces, lo mismo en la CBDC. Te van a decir, bueno, eliminamos el efectivo, ahora todo es más práctico, es digital, y te prometemos que vamos a hacer un marco legal que proteja tu privacidad. Entonces, eso es lo que está planteado ahorita, por ejemplo, en Europa, que son los que quieren introducir esto para combatir supuestamente el auge de las stablecoins, que podemos hablar de eso también. Y entonces Europa quiere competir con un modelo centralizado, donde el único nodo controlador de esa moneda es el Banco Central. Y de hecho es tan peligroso esto que deja fuera del juego a los bancos, porque realmente cualquiera puede tener una app del Banco Central y tener ahí los euros digitales, por ejemplo. No necesitamos intermediarios. Y el Entonces, Banco ¿qué va a pasar? Central tampoco necesita intermediarios para congelarte la cuenta porque opines en contra del gobierno, por ejemplo. No, por supuesto, eso es una incautación inmediata, o sea, no habría ningún problema. Y además me está mandando a mí una señal como una persona que sigo el mercado, bueno, ¿qué va a pasar con toda la deuda europea? Con el mercado de bonos, que también sabemos que va muy ligado a la demografía, tienen un declive importante demográfico, entonces no hay cómo pagar, sobre todo países como Italia. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Van a hacer un jubileo de esto? ¿Cómo lo van a reemplazar? No tiene generación de reemplazo, ¿ok? Y estás importando una gente que, bueno, no, culturalmente no es compatible contigo y que no es una mano de obra calificada. Entonces ahí hay una gran incertidumbre económica en europea. Para mí el euro se rompe, van a tratar de salvarlo con este tema de la CBDC europea, pero al final se termina rompiendo. Porque Y con tampoco, el como euro, dice, la Unión Europea colapsa sin el euro. sí, totalmente, porque es que no hay manera, como te digo, matemática de resolver este problema. Si tú no tienes un boom o un milagro de productividad, que normalmente son asociados por ciclos humanos de expansión demográfica importante, no tienes quien va a pagar las pensiones, no tienes quien va a pagar con los impuestos, porque todo es un Ponzi al final. Ese dinero que te han ido quitando con el tiempo era para pagar a los que primero entraron al Ponzi, pero ellos no tienen reservas reales de esto. Entonces, si no hay nuevos trabajadores a quien cobrar impuestos, entonces, ¿cómo vas a hacer para resolver ese problema? ¿No? Porque la gente no tiene el incentivo de reproducirse. ¿Por qué? Porque por cada hijo que tienes le pagas otro hijo en impuestos al Estado. Si quieres una casa para vivir, le has pagado otro en impuestos al Estado. Si quieres un auto, es otro impuesto para el Estado. Entonces, le estás comprando efectivamente al Estado el equivalente a lo que tú tienes. Y eso es una carga que nadie soporta. Entonces, una persona normal, trabajadora, no puede. Entonces, ¿qué dice? Me quedo con mis padres, pues me meto en el metaverso, la IA que trabaja y la robótica, a mí que me den mi renta y ya. Y entonces soy como un vegetal en vida, ¿no? Y se le quita la dignidad también al ser humano, ¿no? Y con ello la autonomía, la libertad, el ansia de prosperar. Así es. Es una eugenesia o un genocidio paulatino. Y David, permíteme preguntarte qué papel juega desde tu punto de vista Bitcoin en todo esto. Claro. Yo sé que lidias con muchas personas que tienen sesgos contra Bitcoin, creo yo también. Trump dijo que lo iba a incluir como parte de la reserva estratégica, al final, como lo que dice todo político, está en veremos, pero sin embargo tú mantienes incólume tu posición de que Bitcoin se disparará y pronto. ¿Por qué? ¿Y cómo puedo ayudar a la gente a... Esto no es un consejo financiero, obviamente hacemos la aclaración, es simplemente tu análisis, cómo puedo ayudar a la gente a resistir esta tendencia tan oscura? Claro. Bueno, efectivamente, Bitcoin es una reserva soberana de valor, neutral y voluntaria, que es lo más importante. Hay una diferencia ahí, nadie te está apuntando una pistola para que lo uses, a diferencia de las monedas fiduciarias, que, bueno, la gente solo conoce, digamos, el látigo y la bala para obedecer. Entonces, aquí se plantea un cambio de paradigma muy grande. Y es una alternativa, obviamente, monetaria de dinero duro, similar al oro, podríamos darle esa connotación. Desde el punto de vista de los gobiernos adoptando esto, yo soy un crítico feroz de esto. Digo, los gobiernos no tienen por qué estar haciendo nada con esto porque realmente se inventó para que la gente no tuviera que usar su sistema. ¿Ok? Ese es el primer punto. Lo que pasa es que los gobiernos se dieron cuenta, y ahí viene un debate muy gracioso, de que no lo han prohibido porque
técnicamente no es posible, lo cual es cierto, y hay un Si debate. no puedes con tu enemigo, únete a él. Correcto, pero yo creo que vamos más allá. Ellos se dieron cuenta que la gente no lo entendió como dinero, sino lo entendió como especulación y reserva de valor, entonces no lo ven como una amenaza, entonces ahora vamos a jugar con él y que la gente esté distraída con el precio continuamente. ¿Ok? Yo le pongo un ejemplo a la gente, cuando no existían los euros y los dólares, ¿cómo sabíamos el valor del oro? El oro se medía por su propio peso, ¿no? Una onza de oro compra, yo qué sé, 10 vacas. Esa era, ¿okay? Sí. El oro valía por sí mismo. No tenemos que compararlo con una moneda fiduciaria. El problema es que ahorita estamos con esa neblina del precio por todas las cosas que están pasando. Eso como para que tengan un poco de contexto histórico. Ahora, lo que está haciendo el gobierno de Trump es lanzar una reserva estratégica que quieren adquirir, como dijeron ellos, con un lenguaje muy interesante, de forma neutral. ¿Qué implica la forma neutral de adquirir Bitcoin y por qué lo quieren hacer? Pues resulta que la forma neutral, las dos que yo veo posibles y que ya se están poniendo a trabajar en ello es, uno, la confiscación, por supuesto, actividades criminales o hackers o todo lo que puedan confiscar, ya evidentemente eso es neutral, no les cuesta dinero. Robar. O sea, básicamente Robarlo. el gobierno le roba los bitcoins a otra gente. Correcto. De esos ya tienen como 200.000. Ahora, la reserva estratégica, la intención es resolver la deuda americana y quieren comprar, la última propuesta que hay, había una de 1 millón de bitcoins por la senadora Cynthia Lummis, pero hay otra más interesante que es del Instituto de Bitcoin Policy que dice, vamos a emitir un bono, el BitBond. Esa es otra forma neutral. Vamos a crear deuda, que es lo que sabemos hacer, ¿ok? En este caso, 2 trillones de dólares, pero lo más interesante es que de los 2 trillones, solamente van a tomar el 10% para comprar Bitcoin. A los precios actuales, estamos hablando de unas 2.300.000 monedas. Si haces los cálculos, la idea de esta reserva, y lo dijo Trump, ellos hicieron los cálculos, es que de aquí al 2040, ese stack de 2 millones y tanto de monedas pueda pagar al menos la mitad de la deuda pública. Si tomamos la rentabilidad histórica de Bitcoin, que hasta ahora no ha visto una locura de este tipo, una compra de este tamaño, no ha visto los ETF, o sea, estamos hablando del mercado especulativo donde solo entraba el retailer, ¿ok? Y lo movía. Ahora estamos hablando de un jugador que se puede endeudar para comprar de forma ilimitada, básicamente. Entonces, es un cambio de paradigma. Pero si tomamos esa rentabilidad de años anteriores y la proyectamos hacia el 2040, yo he hecho algunos cálculos y sí, la deuda y el déficit van a seguir creciendo, pero Estados Unidos va a poder por lo menos manejar para pagar entre 40 y 50 trillones de dólares para esa época, solo con la apreciación que le puede dar el stack de Bitcoin. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, o sea, si tú quieres pagar trillones de dólares, tienes que dividir eso entre la cantidad de monedas que tienes y eso te da un precio. A mí no me gustaría decirlo acá porque quiero que la gente haga su cálculo en casa para que no digan que yo soy un loco, loco, drogadicto, que les dijo que esto va a valer millones de dólares. Pero si esa es la intención verdadera y tenemos un suministro fijo donde no se puede crear más y los que ya tienen no están dispuestos a vender, creas entonces un shock de oferta importante en el mercado. Y si hacemos los números, solo hay suficiente Bitcoin para que exista una superpotencia mundial que controle Bitcoin. No que lo controle, que controle una cantidad importante de monedas. ¿Y esto por qué es importante? Porque obviamente se va a plantear un desafío a la moneda de reserva mundial, que es el dólar. Y se ha planteado un desafío mucho más profundo contra el dólar, que no es el dólar billete, sino el treasury o el bono. ¿Por qué? Porque ese era el activo de reserva que, por ejemplo, tenían países como Rusia o que todavía tiene Arabia Saudí. ¿Y qué pasa? Que la guerra de Ucrania nos enseñó que ya no es neutral. Antiguamente, la deuda pública, te pongo este ejemplo, durante la Guerra Fría, el momento en que nos estábamos apuntando con armas nucleares, Estados Unidos no le congeló reservas a la Unión Soviética. No permitió que los bancos americanos negociaran con los rusos directamente. Entonces los ingleses se metieron en el medio y ellos intermediaban. Pero nunca le congelaron, fíjate. Se consideraban tan buenas como el oro, como tener oro. Por eso es que el oro estuvo en un mercado bajista, que eso tampoco hablan los amantes del oro por allí, que hoy día todo el mundo está el oro, pero el oro estuvo en un mercado bajista de 20 años, desde el pico del año 80, cuando Estados Unidos, básicamente en esa época, sale del estándar del oro definitivamente y ofrece un sistema de respaldado en deuda. El oro bajó de $800 la onza a $190 la onza en un periodo de 20 años. ¿Ok? O sea que realmente empieza a subir a partir del año 2001, 2002, hasta los niveles que está ahorita. Porque ya, claro, el sistema monetario se da cuenta y dice, bueno, aquí ya no hay salida de lo que está pasando y mira, que estamos hablando de 24 o 23 años atrás ya. O sea, Entonces, el modelo lleva un cuarto de siglo agotándose. Exactamente. Y va a una velocidad cada vez más exponencial y rápida. Entonces, el desafío que se plantea es, bueno,
Ya tu dinero es político directamente, lo usas para sancionar, ya yo no quiero tener una reserva en tu deuda pública. Además de que tú estás incurriendo en unos déficits que están socavando el valor de esta deuda. De hecho, ya en Mar-Lago se habló del primer bono sin cupón de 100 años en Estados Unidos. O sea, un bono que por 100 años no paga intereses. Pero viene un truco. El que compre ese bono, porque yo siempre le digo a la gente, nadie tiene bonos por amor al arte de tener un bono. Tú lo usas de colateral. Yo puedo tomar esto, es como si fueras una casa de empeño y lo pones de garantía en el sistema financiero. Si compras el bono de cupón cero, pues tú tampoco pagas intereses por tu deuda. Pero ese es otro tema. Entonces, todo tiene un truco siempre, porque es un sistema para un club, no es para la gente. A ti siempre te van a estar machacando con la tarjeta, la hipoteca y todo. ¿Ok? Así que no se confundan con esto. Pero ese es el desafío que hay. Necesitamos una reserva neutral para que el comercio mundial pueda funcionar, y esto lo vamos a conectar ahora con los aranceles. ¿Por qué? Porque realmente ningún país va a poner o va a vender sus materias primas o lo que sea valioso para ellos por algo que tú puedas congelar. Entonces el oro ahí juega un papel porque es una reserva neutral. El gran problema del oro es que no tiene velocidad monetaria. No es fácil moverlo, verificarlo, almacenarlo. ¿Cómo sabemos que los países tienen las reservas de oro que dicen? No han sido auditadas. Y además, aunque te respaldaran una moneda nuevamente en oro, nunca puedes redimir ese oro. Siempre estás cumpliendo, o sea, estás esperando que ellos cumplan su promesa. Entonces ahí surge Bitcoin, porque Bitcoin sí es una reserva verificable, neutral, inconfiscable. ¿Ok? Y que el mismo pago que va en el protocolo hace la auditoría. Y todos podemos ver esto. David, la gente te dirá, pero recién me dijiste que Estados Unidos ha confiscado muchísimos Bitcoin. Pero lo que no entienden es que no confiscan Bitcoin apretando un botón como pueden confiscar incluso hoy tu cuenta bancaria. Lo confiscan entrando en tu casa con soldados, llevándose la computadora. O sea, ya es demasiado trabajo más. O sea, es bastante más difícil confiscar el Bitcoin que Totalmente. confiscarte la cuenta bancaria. Y si hubiera alguien lo suficientemente loco, y porque, ¿qué pasa? Los confiscan porque los amenazan. Bueno, te pongo cadena perpetua, entrégalos. Pero si una persona suficientemente loca y que no le importara inmolarse, decidiera, ¿sabes qué? Destruir las llaves privadas, no hay manera de recuperarlo. O sea, es verdaderamente inconfiscable si está protegido adecuadamente. Y además, hay un detalle con ese Bitcoin que ahorita no tiene, digamos, un valor en el mercado Y el financiero. gobierno de Estados Unidos no puede echarle la mano al Bitcoin fácilmente de quien está fuera de Estados Unidos. Como sí puede hacerlo con los dólares. Y Y con el bueno, oro, o con ha lo que quedado claro. necesiten confiscar. Claro, totalmente. Entonces, ¿qué pasa con el Bitcoin? Que tiene esa propiedad de inconfiscabilidad y la neutralidad necesaria para ser un activo de reserva mundial eficaz. De hecho, ya lo vimos. Recientemente compartí una noticia. Rusia y China están haciendo settlements de pagos usando Bitcoin para el intercambio de materias primas, sobre todo Rusia a vender petróleo y ese tipo de cosas. Entonces, ya vemos que hay un desafío directo. Entonces, ¿cómo lo conectamos con la guerra comercial? Bueno, Estados Unidos se ve en una situación en que sabe que va a perder la reserva mundial, la moneda. La historia nos enseña y hay casos de esto. La historia monetaria del mundo siempre nos enseña que esto ocurre. Entonces, indudablemente, a Estados Unidos le va a pasar. Entonces, quieren repatriar la manufactura al país, que es la amenaza de los aranceles. Vengan aquí y produzcan acá. Pero lo que no te dice Trump es que tú en un plazo de 4 años no puedes repatriar una manufactura, que por ejemplo un país como China, que son como hormiguitas, que son como unos esclavos perfectos. Por ejemplo, para construir la infraestructura portuaria de China necesitas 20, 25 años. ¿Okay? No es un juego de que mañana lo podemos tener o en 4 años lo podemos tener o Elon Musk lo va a hacer. No, señor. Entonces, son cosas que tú para repatriar toda esa industria es un esfuerzo titánico y para mí no da la presidencia de Trump para esto. Entonces, el interés es otro. El interés es tratar de asustar para que la gente invierta en la deuda pública americana, baje el tipo de interés, ellos logren refinanciar esto y jugar a la papa caliente, es decir, este problema se lo paso al siguiente que ve, que no explote mientras yo esté aquí, porque eso es lo que puede hacer el sistema fiduciario actual. Postergar al futuro lo inevitable. Matemáticamente es inevitable. Ya en un nivel de deuda, por ejemplo, la mayoría de países están sobre el 100% del PIB sobre deuda. Aquí les doy un dato. Cuando tu país excede eso, digamos, pongamos a Japón, un ejemplo de, Japón, tiene casi 400% de deuda sobre PIB. ¿Qué significa eso? Que por cada yen que hay de intercambio económico se crean 4 deudas. Entonces es insostenible. Si usted se endeuda 4 veces más de lo que gana, eventualmente quiebra. Ya el Banco Central japonés controla el 80% de los ETF del país, es decir, el comprador de esto, y el 50% de la bolsa. Es decir, socializaron Sí. Supuestamente. Es como una, sí, socializarlo, lo diría yo. Y entonces, ¿cómo puedes tener tu mercado real, funcional y libre que determine precios por oferta y demanda cuando hay una bazuca de dinero estatal insolvente tomando dinero de las generaciones futuras a mansalva
y haciendo una brecha imposible de llenar para un recién nacido en el mundo que no tenga activos, que no tenga una forma de tener una producción bestial, una productividad bestial que le permita sobreponerse a esto. Esto es algo así como eliminar a los testigos incómodos, ¿no? Porque cuando tú no puedes resolver el sistema nefasto que creaste, mejor matamos a la gente. Porque van a ser, o sea, si no van a levantarse masivamente contra nosotros, ¿no? Hablando en plano de la élite de ingenieros sociales que creó esto. Y te lo digo, no es casual que el país más endeudado del mundo, Japón, tenga una crisis demográfica tan grande. Que en pocas décadas, posiblemente la mitad de su población ya haya desaparecido. Es que se está extinguiendo, como Europa. Exactamente. Y ve los niveles de endeudamiento que tienen. Y la presión fiscal, y la regulación, y todas las cosas. Entonces todo va de la mano. Pero como siempre digo a la gente, tú sientes los efectos, pero no ves la mano. Porque hay que entonces sumergirse en estos problemas de entender finanzas, de entender deuda, qué está pasando, dónde estamos en el ciclo. Y ese es el gran problema, que la gente no está educada para esto. La gente fue educada para ir de 8 a 5 al trabajo, obedecer órdenes de una autoridad superior sin cuestionar, no pensar por sí mismo y beber cerveza los fines de semana y ver fútbol. Entonces, cuando tú tienes una población así, es complicado que podamos tener, vamos a decir, una masa crítica de gente que pueda tomar una acción que haga un contrapeso para este destino. Entonces, me preguntabas qué puede hacer la gente. Bueno, obviamente entendiendo que el mejor activo que tenemos, dicho ya por el CEO de BlackRock, ya dicho por un montón de personas de finanzas que decían que Bitcoin era una estafa, es tener Bitcoin. Porque si tenemos alguna oportunidad de entrar a un nuevo paradigma, necesitamos dinero neutral, necesitamos dinero soberano, necesitamos entender que la gente sea dueña de su destino y que no Papá Estado les esté dictando a cada paso lo que tienen que hacer. Porque no funciona, no somos una colmena de insectos, porque es como están tratando de insectificar a la humanidad. Entonces, claro, Bitcoin es como un desafío que lanza el mercado y es uno tan grande que han tenido que capitular. Entonces, como decías tú, no lo podemos derrotar, vamos a unirnos. Y vamos a tratar de retrasar esto lo máximo posible para que la gente no lo entienda como una herramienta, sino lo vea como una especulación. Y ese es el juego en el que estamos de hace años. David, muy interesante todo lo que nos planteas. Te agradezco tu tiempo, que te hayas tomado el espacio para hacerlo estando de viaje. Les recomiendo mucho a la gente que se suscriba a tu canal, David Battaglia, aquí en YouTube. También te pueden seguir en X y espero tenerte de nuevo. Gracias, un placer. Muchísimas gracias. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.